Hola, somos del módulo 1 de Finanzas Públicas. Hoy te contaremos cómo nos preparamos para el examen de nuestro curso tercero de comercio en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. El profesor Patricio Arceminda, que imparte la materia, seguro ha preparado muchas preguntas para nosotros. A continuación, Jofre, Norma, Daniela, Itati, Brittany, Peter, Brigitte, Carol y yo te presentaremos algunos temas introductorios a las finanzas públicas mientras conversamos. ¿Qué va? Ni siquiera he empezado, madre mía. ¿Por qué no? Hemos tenido toda la semana para estudiar. He estado muy liada, pero me voy a poner nerviosa. Tendré a mano los apuntes. El profesor dijo que estudiemos sobre el Estado. Lo que recuerdo es que la finalidad del Estado es el bienestar público. Gracias por recordarme. Hola, ¿listas para el examen de finanzas? Recuerde quiénes conforman el Estado. Existen dos características fundamentales que distinguen a las instituciones que son parte del Estado de aquellos de carácter privado. En las empresas privadas, los funcionarios responsables son electos o nombrados por las acciones, no por la mayor parte de la población como en el Estado. El Estado posee derecho de corrección que carecen las empresas privadas. Voy a llamar a Ana para ver si está estudiando. ¿Aló? Sí, sí estoy estudiando. El papel del Estado depende del tipo de economía de los países. La mayoría de países occidentales tienen una organización que se denomina como una economía mixta. Ajá. Un complemento, porque aunque la mayoría de economistas estén de acuerdo en que las fuerzas competitivas generen un alto grado de eficiencia y que la competencia estimule la innovación, al mismo tiempo han reconocido que existen varios casos en los que el mercado no funciona bien. Por lo tanto, la política pública es necesaria para guiar y corregir y complementar al mercado en varios aspectos, sobre todo cuando se presentan las principales fallas del mercado. Poder de mercado, bienes públicos, inexistencia de mercados o mercado incompleto, información asimétrica, externalidades. Revisaré mi computador sobre cuáles son las principales funciones del Estado y les enviaré a sus correos, chicas. A mí aún no me llega la información. Tomaré un par de fotos de mi libro y te los enviaré. Sí, a ver, dice, el sector público en el país se encuentra comprendido en dos partes fundamentales. Uno, el sector público financiero. Normalmente, con fines estadísticos, ese sector se divide en dos: gobierno general y empresas públicas. Dos, el sector público financiero. Comprende todas las unidades que se dedican a emitir pasivos y adquirir activos financieros en el mercado. Sí, chicos, ¿dónde nos vamos a reunir? Ya, pero llevemos lo necesario para terminar el trabajo. Listo, ahí nos vemos. Está colocado muchas preguntas. Externalidades. Prestar bienes y servicios fuera de mercado para el consumo colectivo y transferir el ingreso. Estas actividades se financian principalmente con grámenes obligatorios, es decir, impuestos. Seguramente se preguntarán cuáles son externalidad positiva y negativa. Eso sí me lo sé de memoria. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Busquemos rápido, valoren el tiempo. ¿Cuáles son los métodos en el caso de que no existan precios en el mercado? Valoración de los recursos naturales y valoración de la vida. Buenos días, chicos, hoy vamos a hacer un examen, así que saquen papel y hoja y tomen nota. Y me estaba olvidando, voy a borrar lo que está en el pizarrón y espero que hayan analizado lo que puse ahí. Sí, estamos listos. Este examen estará pan comido. ¿Cuánta eficiencia debemos sacrificar para tener una buena liquidez? Un sistema tributario progresivo reduce la inequidad, pero genera incentivos para trabajar menos, lo que reduce la ineficiencia económica. ¿Cuál es el valor reactivo para
la reducción de la desigualdad y tener una buena eficacia. Sellan programas de impuestos o subsidios, se debe evaluar el efecto en el bienestar social, mediante parámetros, eficiencia y equidad, para lo cual el Estado utiliza su función retributaria. No la tengo. La principal normativa Aprobada en 1997 es la Ley de Distribución del 19% del presupuesto del gobierno central. Ay, esa pregunta no me sé. Señoras estudiantes, continúen con su presentación y atentos a dos preguntas. ¿De dónde provienen los ingresos tributarios y por quién constituyen? Normalmente, ¿quién califica como impuesto? Ups. Solo me sé la pregunta 7. Los ingresos tributarios provienen del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder del Estado. Están constituidos por impuestos, tasas y contribuciones. Me fue estupendo. Yo espero mi 10. Chicos y chicas, ¿sabían que costos de los impuestos para los contribuyentes se dividen en 1. El pago en sí mismo del impuesto, 2. El costo relacionado con la pérdida de la eficiencia y 3. Los costos de recaudación. Los principios básicos de la tributación son 4: suficiencia, equidad, legalidad y transparencia. Mariby, ¿sabes cuáles son las principales tasas? Las tasas y contribuciones y otros ingresos no tributarios. Peter, ¿sabías que el déficit fiscal en un periodo de tiempo se define como la diferencia entre el total de los egresos o gastos públicos y el total de sus ingresos? Peter, ¿conoce qué es el financiamiento? Es igual a la cuantía del déficit y superávit. En consecuencia, representa la variación de las obligaciones del gobierno pagaderas en el futuro. Carol, hoy explicaremos al profesor un poco sobre este tema. Sí, en buena hora empecemos. El CIFIC comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos y procesos, entre otros organismos del sector público. Claro, una administración financiera está integrada cuando los sistemas y unidades que lo conforman actúan de forma interrelacionada. Querrás decir que este tema tiene como objetivo realizar la gestión de recursos públicos, de tal forma que permitirá asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal particular y de la política de economía en general. No lo había visto de esa forma, tienes razón. Esto permite implementar un sistema de rendición de cuentas para de esa manera asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas. Objetivos sustentables de la Administración Financiera Pública. Carol, te envío la información necesaria. Los objetivos económicos sustentables de corto plazo son vía para la instrumentación de la política económica y política fiscal. Los de largo plazo son vía para la instrumentación del Plan Buen Vivir. Asimismo, los objetivos sociales sustentables. Corto plazo o largo plazo. Corto plazo, atacar la extrema pobreza o enfrentar la crisis económica, eventos no esperados. Largo plazo, inclusión social, aumento del bienestar económico y desarrollo de las capacidades. Gracias, Brigitte. Ahora detallo todo, ¿ok? Los objetivos políticos sustentables se basan en corto plazo, legitimidad del ejercicio del gobierno, gobernabilidad y a largo plazo, legitimidad de las instituciones públicas, Estado. Sí, Carol, este se divide en presupuestar, la presupuestación y el sistema presupuestario. Brigitte, ¿sabías que, de acuerdo a las normas técnicas del presupuesto elaboradas por el Ministerio de Finanzas, los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios? Universalidad, flexibilidad, especificación, transparencia, eficacia,
plurianualidad, eficiencia, equilibrio y estabilidad y programación. Y por último tenemos unidad. Sí, Carol. Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica, se estableció la regla fiscal, que los egresos permanentes se financiaron únicamente y exclusivamente con egresos permanentes. El ciclo presupuestario. Las etapas del ciclo presupuestario se dividen en formación, discusión o aprobación, ejecución y evaluación. Entiendo. Es así como los presupuestos se estructuran según la ubicación que correspondan a las instituciones en las que conforman del SPNF, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades que se persiguen de estos últimos. ¿Qué conforma la medición de resultados y evaluación? Carol, ¿me podrías explicar un poco sobre este tema? Sí, claro. Este tiene como propósito establecer el desempeño de los programas públicos en términos de los efectos inmediatos y los de mayor alcance. Oh, Carol, esto quiere decir que los conceptos que están detrás de la medición de resultados son los de eficiencia y eficacia. Correcto, Brigitte. Los indicadores de resultado permiten conocer el aporte de los bienes y servicios previstos para el cumplimiento de los objetivos del programa y las políticas públicas. Carol, tengo una duda sobre mis apuntes. La sostenibilidad fiscal. Cuando el Estado presenta una dificultad fiscal, debe endeudarse para pagar la diferencia de gastos entre los ingresos y egresos. ¿Será que me puedes enviar un mensaje donde me explique la sostenibilidad fiscal? La sostenibilidad fiscal se deriva de la restricción intertemporal del sector público y está relacionado con la dinámica de la deuda pública. Gracias, Carol. ¿Sabías que cuando la tasa de interés es mayor que la del crecimiento económico, el coeficiente de endeudamiento tendrá a aumentar? Y cuando la tasa de interés es inferior al crecimiento económico, el país podrá reducir el coeficiente de endeudamiento a través del crecimiento del productor. El título quinto de la Constitución de la República define la organización del territorio y en este concepto establece su organización en gobiernos regionales, gobiernos autónomos, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, distritos metropolitanos y juntas de parroquias rurales. La Constitución de 2008. El numeral 9 de la disposición transitoria primera establece: la ley que regule la descentralización territorial incorporará los procedimientos para el cálculo de las distribuciones anuales de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado. Brigitte, ¿sabías que el Código Orgánico de Organización Territorial, conocido como COTAC, fue promulgado el 16 de julio del 2009, en donde se propone integrar la gestión de zonas más amplias de las actuales 24 provincias que conforman el Ecuador? No sabía, Carol, pero gracias. Esto me ayudará para el examen final que tenemos que rendir. Para que los GAC ejerzan sus competencias y asuman otras nuevas, se prevé un proceso de fortalecimiento institucional. Recursos destinados para el efecto provendrán del PGE, asignados por el Consejo Nacional de Competencias, y del presupuesto de los GAC. Según las normas, los gobiernos autónomos descentralizados generan sus propios recursos financieros y además participan en las rentas del Estado. Los recursos financieros de los GAC sostienen en ingresos propios de la gestión, transferencias del presupuesto general del Estado, otras transferencias, legados y donaciones. Brigitte, ¿me puedes mandar una captura donde salen los montos que se van a distribuir? Dependerán de... Ok, Carol, ya te paso por WhatsApp. Los montos a distribuir dependerán del tamaño de la población, densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida. Capacidad fiscal, esfuerzo administrativo,
Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado. Muchas gracias, Brigitte. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este tiene por objetivo organizar normas y vincular el sistema nacional, descentralizando la planificación participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular el funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. Planificación. Establece que al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional respecto a la incidencia territorial de sus competencias exclusivas. Finanzas públicas. Establece los lineamientos para las distintas fases que corresponden al ciclo presupuestario que emita el rector de la materia. Endeudamiento. En la aprobación y ejecución de sus presupuestos, los gobiernos autónomos descentralizados deberán observar los siguientes lineamientos de endeudamiento. A es la relación porcentual calculada en cada año y B es el monto total del servicio anual de la deuda.